Y seguimos en Percepción con una invitada maravillosa, esas invitadas mágicas, místicas que llegan realmente al alma. Sandra Orozco, ¿cómo estás? Bienvenida a Percepción. Invitamos a Carlos a que también conozca a Sandra porque tenemos muchas preguntas el día de hoy. Saludamos también a Juan José. Muy bien, Carlos, y vos. Muy bien, gracias. Bueno, Sandra, ¿por qué está acá? Porque yo creo que en las 3 líneas está Sandra, pero hablemos un poquito de por qué abordas un tema de emociones y salud mental. ¿Por qué te gusta ese tema? Vamos empezando a hablar, a desarrollar un poquito de esto. Una pregunta muy profunda. Sí. Es muy profunda porque realmente yo creo que a mí lo que me hizo apasionar por el tema de salud mental fue encontrar respuestas. Encontrar respuestas porque trabajé mucho tiempo con niños pequeños. Y empecé a mirar como ese desarrollo de las emociones y yo decía, bueno, ¿qué será lo que acá falta? Pero luego empezaba a observar a las familias. Y al observar a las familias yo decía, claro, este niño está presentando estas emociones porque veo que esta mamá es de tal manera, ese papá es de tal otra. Entonces, a la vez me fue llevando a mi propia infancia. Y yo crecí en un hogar donde mi mamá no tuvo la posibilidad de tener un acompañamiento en su salud mental y de haber tenido un diagnóstico a tiempo, por lo tanto ella es depresiva. Pero pasó muchísimos años sin tener ese diagnóstico, entonces yo crecí en eso, sin tener cómo comprenderlo, y ahí fui indagando, y ahí fui entendiendo qué pasó conmigo desde mi historia personal, y también cómo veía cómo esa falta de herramientas para gestionar emociones, los papás y las mamás se las iban heredando a los hijos. Entonces ahí emprendí como ese camino y estudié una maestría pues que me ayudó como a comprender eso, además que soy fonoaudióloga, que mi pasión ha sido la comunicación humana. Entonces, bueno, ahí empezó todo. Me encanta algo que dice Sandra, ella ayudando o queriendo ayudar y sanar, obviamente, miren, el dedito hacia uno, porque también uno está ahí sanándose a sí mismo y encontrando un poco su niñez, o por qué pasó esto, por qué lo otro, por qué me gusta. Entonces es maravilloso realmente, ¿sabes? Bueno, hablemos un poquito, ya hablamos de ese proceso. Ajá. ¿Sí? En este momento, ¿de qué te ocupas? ¿Cómo de alguna manera estás transformando el entorno? Bueno, ¿cómo estás generando ahí lazos? Tengo algunas ocupaciones, por así decirlo, pero mi proyecto personal, que es el que me trae acá, que se llama Comunicación en Conexión, ha sido también un proyecto que ha crecido conmigo, de la manera en que he venido pues como adquiriendo otros conocimientos, pero transformándome internamente. Inició como educando para la vida, por eso mismo que les cuento, de cómo educar a los niños y a las niñas. Pero luego dije, no, ese nombre como que ya no. Y aparece Comunicación en Conexión en una posibilidad de reconciliarme con la fonoaudiología. Porque yo cuando me gradué decía, ¿yo para qué estudié esto? Sí. ¿Esto para qué me sirve? Yo no quería hacer clínica, no me gustó. Ajá. Entonces cuando encontré que mi propósito era acompañar a las personas a desarrollar una escucha para comprender, no solo para responder, y a volver a conectar con la comunicación para hablar con la palabra bondadosa, la palabra dulce, dije, esto es lo mío. Entonces, eso es lo que me trae hoy acá, comunicación en conexión. Y cuéntanos un poco más de esa formación que es, la gente yo creo, o uno también como Sandris estudiante fonoaudiología, y qué relación tiene. Cuéntanos un poco más porque es maravilloso, miren, escuchar no solamente para responder, sino para comprender, eso es hermoso. Entonces, cuéntanos un poco más cómo se relaciona esto con la comunicación. Pues realmente cuando yo estudié fonoaudiología, esos elementos de los que les estoy hablando no los aprendí en el pregrado, los he aprendido a lo largo de la vida y sobre todo cuando me encontré con el enfoque restaurativo, que eso pues hablaremos más adelantico, porque a mí me formaron para hacer clínica, ¿cierto? Para trabajar terapias del lenguaje, pero también para trabajar la promoción y prevención desde la comunicación humana. Yo peleé con la clínica por lo mismo, porque cuando yo empecé a atender niños y niñas, sí notaba que habían dificultades en su articulación y cosas, pero veía que los papás entraban a recibir la devolución de la terapia y veía muy pocas habilidades de comunicación de esos papás hacia los niños. Correcto. Entonces yo dije, no, como que cada pregunta que yo me he hecho, la vida, me pone en el lugar para aprender. Y ahí empecé a aprender de pedagogías, estudié pedagogía Waldorf, bueno. Pero la fonoaudiología en su esencia lo que trabaja es la comunicación humana y los desórdenes de la comunicación humana. Para mí el maltrato desde la comunicación yo lo nombraría como una especie de desorden porque esa no es nuestra esencia.
Nuestra esencia es el trato bondadoso. Ah, qué, Lo otro lo hemos aprendido culturalmente. qué lindo. Ujú. Bueno, básicamente uno leyendo teóricos se encuentra por ahí que, por ejemplo, en psicosis, en las alucinaciones auditivas, la misma persona habla, pero cree que es otro el que habla. Hay un ligero delay ahí, si pensáramos pues bien el asunto. En ese contexto, la fonoaudiología no es cualquier cosa, ¿cierto? Es un elemento profundo que se encarga del lenguaje, porque estamos en lenguaje. Hermoso. Ajá. Y de alguna manera ese lenguaje nos articula y nos lleva a formar vínculos. Y como tú decías bien, a generar también esos espacios de bondad y de amor. ¿Qué impacto ha tenido también esa visión tuya, que me parece hermosa, en esos chicos y chicas con los que trabajas, en esas familias? ¿Cómo se va transformando ese ser humano y esa familia, ese núcleo que también es esencial? Mira, también como de todo eso que he ido observando y aprendiendo, entendí que nuestro primer lenguaje, cuando uno llega al mundo, pues como le digo yo a las familias o en los talleres, digo, usted está en donde, en la concepción que usted tenga, si fue en el cielo, si es Pachamama, en lo que usted crea. Ujú. Pero a usted le dijeron, vea, va para el planeta Tierra, le doy este morral, empaque esas 5 emociones básicas, mire a ver qué puede hacer con eso, mire a ver, Sí. allá se defiende. Entonces vos nacés y el primer sistema de comunicación realmente son las emociones, Ah, qué hermoso. porque Interesante. vos llorás, pero lo que comunica es la emoción. Entonces la mamá, si está muy conectado, el papá empieza a decir, ve, ese llanto es de sueño, no, ese llanto es de rabia, ese llanto yo creo que se va a enfermar, O de no, es de gases, Ujú. hay que cambiarle el pañal. Entonces lo que realmente nos comunica con el otro por primera vez en la vida es las emociones. Qué interesante. Sí. Maravilloso. Y hablando de emociones y esa conexión humana, entonces hablamos de 5 emociones básicas Sí. que nos mandaron allá. Sí, ahí nos Va a haber mandaron. una experiencia terrenal con estas 5 emociones, Mira, a que ver. son rabia, tristeza, alegría, miedo y asco. escrúpulo o asco, Sí, ¿cierto? ajá. Pero hablemos un poquito de esas otras emociones más Sí. complejas, Andrés, y que son también un poco creadas o culturalmente allí, Claro. creadas por nosotros mismos. Cuéntanos Sí. un poco de eso. Entonces aparecen también las emociones sociales, ¿cierto? Entonces no nos han educado emocionalmente. Entonces una primera pregunta que yo puedo empezar a hacerme es ¿qué emociones eran permitidas en el lugar en el que yo crecí y qué emociones no? Porque desde ahí o me las potencializaron o me las castraron o me las enseñaron a gestionar de manera diferente. Ujú. Pero también hay familias que desde su fortaleza, porque así también llegaron, tienen muy desarrolladas las emociones sociales, así no hayan recibido educación emocional. Entonces aparece la empatía, aparece la compasión, aparece la solidaridad, y la compasión entendida no en un ámbito religioso, porque en el ámbito religioso siempre se piensa que la compasión es tenerle pesar al otro. Y no es así. No, Desde es- las emociones no es así. Entonces el primer paso es la empatía. Listo, logro comprender lo que vos estás sintiendo y pensando. La compasión es la acción. Hago algo para acompañarte o para apoyarte, sea para que salgas de ahí o para potencializar eso que estás sintiendo. Y otra cosa muy importante que también poco se habla es de la autocompasión y de la autoempatía. Porque nos han mostrado que primero hay que tenerla con el otro, sí, claro, pero también tengo que aprender a cuidar de mí, porque si no lo hago, entonces no pongo límites, y la empatía es una emoción que te puede sobrecargar mucho, y cuando te sobrecarga igual explotas. Tal- Entonces, y de las sociales, pues esas son muy hermosas, pero también hay otras, como los celos, la vergüenza, que ha sido una emoción con la que, mejor dicho, nos han manipulado de muchas maneras, nos han llevado a la sumisión, pero que desde lo restaurativo es una emoción que se puede usar de una manera muy armoniosa en su tránsito normal para que yo reflexione, reconozca y quiera reparar el daño que causé. Porque tiene que aparecer ese poquito de vergüenza para yo decir, sí, claro, lastimé, uy, le hice daño, ese poquito, pero no la vergüenza donde, vio, es que se le dijo para qué lo hizo, Genera o párelo culpa, allá, ¿cierto? sí, la que genera culpa, Mm. que también es un constructo muy del ámbito religioso, la culpa. La culpa todo el tiempo, ¿cierto? Sí. Y me parece muy bello lo que dice Sandra del límite. Muchas veces pensamos que por poner un límite o decirle a la otra persona, acá, hasta acá llegas tú, porque yo también me amo, y para
y me amo precisamente para ayudar a amar a los demás, ¿cierto? Primero me amo como lo estás diciendo, muchas veces entonces entra esa vergüenza o esa culpa, o que dirá al otro si le puse ese límite. Realmente es un límite, como Carlos también nos lo ha explicado acá en Percepción, es un límite de amor, porque entendemos que tal me estoy cuidando, pero también estoy cuidando hacia otro ser humano. Claro. Muchas veces no le entendemos por eso, como, ay, miran a esta tan grosera, o miran a esta como me habló con tan ese egoísta. carácter, o tan egoísta, pero realmente si lo viéramos más allá, si todos nos dijéramos un poco eso en esa comunicación asertiva, creo que tuviéramos mejor convivencia o nos amaríamos más en ese sentido unos a otros, ¿cierto? Sí, total. Bueno, muy bien, digamos en una ciudad como Medellín, en un distrito especial y en un país como el nuestro, ¿cómo podríamos empezar a implementar acciones, digámoslo así, cotidianas para empezar a sanar esos vínculos y empezar a entender esa gestión de emociones también, ese mundo, universo o pluriverso, como lo queramos llamar, de enlaces y desenlaces o de temas, digámoslo así, psíquicos que de alguna manera determinan la vida pública y privada de todo el habitante de esta ciudad y país? ¿Cómo podemos empezar a sembrar como un granito de arena para que de alguna manera podamos recoger en unos años, no sé, una transformación también en los hábitos del manejo de emociones, de la forma en que las afrontamos, del trabajo con los demás, etcétera, etcétera? Bueno, pues yo me declaro como activista, un poquito activista, pero de la ternura, ¿cierto? La ternura como emoción y sentimiento también, porque es la que te permite cuidar del otro, pero también cuidar de ti misma, ¿sí? No es sacarla un poco como de ese cliché, ay, tan tierna, como si uno fuera tonto, Sí. porque no es así. Listo. Y desde ahí podernos entrenar en escuchar para comprender. Si yo solo me dedico a eso, porque en la escucha para comprender, vos te tenés que disponer con el cuerpo completo, con la mente y con el alma. Y sobre todo estar muy atento a autoescucharte y a escuchar. Porque en esa escucha para comprender empiezan a aparecer los juicios. Ay, pero mira, esta es lo que me está diciendo. No, pero eso no es así. O empiezo a interrumpir, no, momentico. Eso no es así. Y no permito que el otro exprese desde su punto de vista. Solo con ese actuar yo creo que haríamos grandes transformaciones. Lo que pasa es que ese actuar solo requiere una desestructuración cultural inmensa, que es empezar por dejar de hacerle los juicios al otro y soltar el control de querer tener la razón. Entonces desde ahí yo creo que haríamos mucho. Y como dices tú, de escuchar solamente para responder. Entonces muchas veces no nos escuchamos, sino que estamos respondiendo ahí inmediatamente y no comprendemos realmente al otro. Sandris, pero cuéntanos un poco quién eres tú, qué estudiaste, ya nos contaste un poco, pero ¿qué más? Sí, me desvirtué. ¿Sí? Pero ¿quién eres tú? Cuéntanos un poco con eso, porque enganchamos desde el principio con las emociones, pero cuéntanos quién eres tú también. Bueno, pues soy Sandra Orozco, me considero una mujer sensible, curiosa, apasionada, sociable, me gusta mucho bailar, en especial bailar salsa, me fascina, siento que es algo que nos conecta mucho y que permite como vivir la solidaridad y la cooperación cuando son ambientes pues de salsa reales. Estudié fonoaudiología, ese es mi pregrado. De ahí entonces fui mamá y al ser mamá se me generaron muchas inquietudes sobre la educación con mi primer hijo, con Salomón, que me trajo mucha curiosidad. Y entonces estudié pedagogía Waldorf. Yo dije, no, yo tengo que estudiar una cosa diferente, mis hijos tienen que estar en algo diferente, listo. De ahí entonces me aparece la posibilidad de estudiar de trabajar en una institución como profe que trabaja metodología Montessori. Y ahí me entrené como guía Montessori. Y me enamoré de la educación para la paz, que es pues como la primera pedagogía y metodología que habla sobre el tema. Y ahí nace mi segunda hija, Sara. Entonces con ella ya también me vuelco como a trabajar método Montessori, ahí trabajé por ahí 13 años, de una manera muy apasionada e intensa. Siendo profe me empiezo a dar cuenta de las relaciones de las familias con sus hijos, entonces me certifiqué en disciplina positiva para familias y empecé a asesorar familias en pautas de crianza. ¿Sí? De ahí me aparece la posibilidad de irme a trabajar a Secretaría de Educación y ahí me encuentro con todo este tema de la convivencia escolar, la mediación, la justicia restaurativa, las prácticas restaurativas y llega la posibilidad de certificarme en prácticas restaurativas. Me certifico y luego me certifico en círculos de paz.
Pero bueno, antecitos de eso, con lo de las emociones, hice una maestría en neuropsicología y educación. Y ahora muy enfocada a todo lo que tiene que ver con temas de construcción de paz desde la no violencia, y con mi proyecto a difundir el mensaje de la escucha para comprender y la comunicación bondadosa. Entonces, por eso, comunicación en conexión. Qué hermoso. Comunicación, como ustedes han visto, que es nuestro tema también central y transversal acá en Percepción, y encontramos personas maravillosas que también lo trabajan, y esa conexión con el otro, conexión con el mundo, con la vida. Es que realmente debemos conectarnos, reconectarnos, y para eso también debemos profundizar con nuestra propia conexión. Maravilloso, Sandris, tenerte acá en el programa. Y un mensaje final, ¿ok, Carlos? Un mensaje final, porque aquí el tiempo se nos va volando. Y la tenemos acá para preguntarle 1500 cosas, acá nos quedan. Yo no la quiero dejar ir sin preguntarle, porque me da mucha curiosidad la metodología Waldorf. Que nos cuente un poquitico, y ya cerrando, qué viene para... Claro que sí, bueno. Esta pedagogía Waldorf nace en Alemania con una persona que se llamó Rudolf Steiner. Es una persona que él encontró una visión diferente del mundo, tenía una sensibilidad, y él dijo, no, los seres humanos debemos aprender a través del arte, porque el arte es el que toca directamente el alma. Y desde su esencia, pues que es muy espiritual, pero también muy desde lo científico, nombra que los niños entre los 0 y los 7 años no deben adiestrarse desde la parte académica, porque sus órganos internos aún no han terminado de desarrollarse. Y la energía se necesita para que terminen de crecer. Deben es jugar y percibir que el mundo es bello. Y así, y trabaja por septenios. Entonces, cada septenio, incluso los nuestros, tiene una descripción, y bueno, es muy profundo, muy filosófico, pero también muy espiritual para el que le guste el tema. Y una cosa chiquitica, ¿y cómo conecta eso con la visión Montessori? También. Son muy similares, muy similares, bastante. En la parte espiritual se parecen mucho, solo que Montessori nace para niños que entre los 0 y los 7 años sí necesitan ese acompañamiento más cognitivo, ¿cierto? Entonces, de los 0 a los 7 años sí se aprende a leer y a escribir, pero el niño lo hace a su ritmo. Y María Montessori lo que hace es devolverle la dignidad al niño pequeño. Eso es lo que ella hace. Muy bien, Sandra. No, maravilloso. Sí, horas y horas hablando con Sandra. Tertulias. Finalmente, estás en el tema de paz. Sí. ¿Qué viene para el mediano, largo plazo? Contanos para ya despedirnos, pero te queremos invitar a una próxima sesión. Sí, claro, esta no va a ser la primera, vamos a tener muchas más. Esto apenas es el comienzo con Sandra. Bueno, desde Comunicación en Conexión, ya les conté, pues es el propósito de difundir el mensaje, pero también acompaño en mentorías para desarrollar comunicación no violenta, para desarrollar habilidades de escucha para comprender, y talleres pues en este tema y en conferencias, tanto en crianza en conexión como en comunicación en conexión. Pero también hago parte de una organización que se llama Human Partner y soy la delegada para Medellín. Y Human Partner se encarga de todo el tema que tiene que ver con la construcción de paz, pedagogías para la paz desde la no violencia. Y ahí con el enfoque restaurativo, de justicia restaurativa, entonces acompañamos procesos también comunitarios para lo restaurativo, formamos y certificamos personas en procesos de prácticas restaurativas. Entonces, bueno, desde ahí moviéndome como en esos dos frentes. Maravilloso. Un aplauso realmente a Sandra por tenerla acá en Percepción, y sobre todo por preguntarte por ti misma y por ayudar o querer ayudar a sanar a los demás, a que se encuentren, a que nos conectemos. Gracias, porque esas son las personas que necesitamos, que volvamos a encontrarnos, que volvamos a encontrar ese camino, esa conexión. Y qué maravilla tenerte acá en Percepción. Lilia, qué maravilla. Sabes que te quiero mucho. Igualmente, un súper abrazo y gracias por estar acá en Percepción. Gracias a ti, Carlos. Gracias a todos. Vamos a tenerla en otra. Ojo pues, chao.